tiene mucho que ver con justamente con la complementación de un enfoque llamado opciones reales, que viene a causar justamente la no flexibilidad en la elaboración y preparación de proyectos, que tienen un enfoque justamente tradicional, porque este supone una irreversibilidad en el funcionamiento y además no tiene interrupción alguna. Por eso, por ejemplo, expone Prado, dice que estos modelos no mantienen ningún nivel de validez en las realidades empresariales actuales. Y en ese contexto, la toma de decisiones entonces se envuelve en una situación de inadaptación al contexto en el que se mueven hoy en día los capitales locales o extranjeros. Diversos ejemplos de opciones reales surgen en la práctica. Dice, se invertirá en publicidad, se invertirá más en investigación y desarrollo. Si lograse expandir el proyecto, habrá que incorporar mayor producción. Se pospone el proyecto en la inversión o quizás en definitiva se abandona. La pertinencia del documento o la investigación radica básicamente en que las operaciones reales, es decir, el enfoque de las opciones reales en base al modelo de Black-Scholes, busca ejecutar diversas estrategias, pero desde un orden matemático. Estas estrategias, por ejemplo, pueden ser expandir, abandonar, un cierre temporal, crecer, diferir, intercambiar o básicamente vender o cerrar el proyecto. Justamente porque en esta lógica nos permite además sentar las bases de qué proyectos son aquellos en los cuales no debería involucrar este tipo de análisis. Por ejemplo, están los intangibles como los de seguridad nacional, integración, efectos climáticos, medio ambiente, niveles de población, como ser no cuantificables los temas de proyectos de inversión en salud, educación, judiciales, carcelarias y deportivas. Bajo esta limitación, entonces, la investigación propone una combinación de enfoques. Uno que es el modelo binomial de Koch-Rubinstein, justamente, que tiene la base binomial de matemática, y una que incorpora que es una complementación a la lógica llamada lógica difusa. Sobre las bases de opciones reales tenemos Black-Scholes, que nos dice, por ejemplo, los parámetros de la nomenclatura ya conocida es el valor presente en los flujos de caja, los costos de inversión, una tasa libre de riesgo, una volatilidad de los flujos de caja y, por supuesto, el horizonte de temporalidad que tuviera el diseño mismo del proyecto. La metodología binomial radica justamente en los conceptos ascendente y descendente, cuyo principal componente en el diseño es la volatilidad o desvío estándar de la información que se vaya a capturar a través de una tabulación de precios de acciones o en este caso del proyecto de los flujos descontados de caja. Por ejemplo, la adaptación del modelo binomial al enfoque va a ser de tipo triangular. ¿Por qué triangular? Porque justamente, como se estaba manifestando, las categorizaciones que va a tener la lógica difusa es justamente porque en este contexto ayuda a adaptar justamente la ambigüedad en función triangular o trapezoidal, una característica propia de la lógica difusa. Como puede notarse en el gráfico, hay picos ascendentes y picos descendentes, tal cual está diseñado en el modelo binomial. Una característica principal que tiene esta investigación y este tipo de modelo es que va a cooptar la opinión de expertos. Por eso tiene en la formulación un coeficiente de variación. Y ese coeficiente de variación lo que le da justamente lucidez de incertidumbre, porque en nuestro medio siempre va a haber una ligera probabilidad y posibilidad de éxito o de fracaso.
La metodología de la lógica difusa justamente viene del inglés logic fuzzy, que está formulada por un matemático ingeniero. ¿Qué es lo que traduce? Es el criterio de subjetivismo. Y una de las características al iniciar, digamos, el proceso de aprendizaje en este tipo de matemática o lógica es la ambigüedad que hay en el tema de temperatura. Si tomamos el criterio de la sala, muchos tendrán calor, otros tendrán una temperatura media, o quizás tendrán una ligera subida de temperatura o baja de temperatura, lo que hace que esa lógica en sus características principales proponga entonces cierto nivel de triangulación. Para García, dice, los valores de PO, P1 y P2 ya representan los conceptos de los números borrosos triangulares, lo que habíamos manifestado anteriormente, incorporando entonces un coeficiente de variación. En ese sentido se propone una secuencia metodológica. Primero, tomar un flujo de caja de un proyecto de tipo económico. No entra el enfoque de opciones reales a discrepar con ninguna metodología de investigación y preparación de proyectos, más al contrario, lo que hace es complementar y darle mayor robustez matemática. En nuestro ejemplo está ahí un cuadro de flujo de caja y lo que hace primero es justamente plantear las cargas porcentuales de los flujos de caja descontados hasta lograr el valor actual neto. Bajo esa modelación matemática a la izquierda lo que hace es justamente traer una carga proporcional de 10 periodos al periodo 1 de los flujos descontados de caja según el costo de oportunidad calculado. Una vez realizado el flujo de caja, se trabaja bajo la simulación de Monte Carlo. ¿Con qué finalidad? Justamente para obtener un error estándar medio o una desviación estándar, que es la base del concepto del modelo binomial propuesto no solamente por los autores Cox, Ross y Witten, tenemos a Randleman, tenemos a otros autores que también utilizan justamente la volatilidad o desviación estándar como parámetro. En esta lógica se aproxima o se prepara una primera rejilla cuyo tinte matemático está en el lado extremo derecho superior, donde utiliza la base del valor actual neto del enfoque tradicional y va armando una secuencia a través de un triángulo de Pascal, si quiere, como base matemática, y va incorporando tanto los valores ascendentes y descendentes sobre una tasa libre de riesgo. Además, proporciona un concepto de probabilidad, en este caso 43%, y un concepto de no probabilidad de 0,56. Terminada la primera rejilla, se replantea una segunda, que es justamente incorporar a cada nodo y a cada renglón de los 10 periodos o escenarios o horizonte de tiempo del proyecto, justamente la valoración porcentual obtenida en la primera composición matemática. Dicho esto, inmediatamente se hace una valoración extendida de las estrategias de decisión. Y es aquí donde viene el aporte, básicamente, de todo este enfoque. ¿Por qué? Porque en el gerenciamiento de un proyecto, previa a la ejecución, se tiene que hacer una evaluación de los diferentes escenarios, no solo de sensibilización en el concepto de optimista, pesimista o base. Simplemente el enfoque real lo que hace es establecer matemáticamente cuáles serían los escenarios en el caso de continuar, digamos, una estrategia, la de continuar el proyecto tal como ha sido diseñado, o en el caso de expandir incorporando una inversión o un incremento en la producción. O en definitiva, podemos optar la decisión de abandonar y ceder el proyecto en una calidad de venta. Justamente en esa lógica se trabaja una penúltima plantilla donde establecemos los componentes de cada carga, cada nodo, en función a las tres estrategias de abandonar, continuar o expandir, lo que nos da justamente una numeración
de las cuales tomamos para la última rejilla los valores máximos, como nos estaba planteando la ecuación anterior. Y es así que en la última rejilla lo que hace es ya trabajados los 10 escenarios y se va de derecha a izquierda hasta encontrar los valores mínimos, base y máximos, y es ahí donde trabajamos un factor de ponderación que ya publicado y calculado por HOC del 2006, donde nos establece justamente un parámetro bajo un concepto de lambda, donde lambda básicamente son las bases de un enfoque triangular, como se había mencionado en las primeras láminas, porque la lógica difusa trabaja en ese contexto. Bueno, ya cerrando, nos muestra entonces que bajo un enfoque tradicional, fíjense, nos daba 444, pero un enfoque de operaciones reales nos da un valor extendido de 523 y por tanto es superior al calculado en el enfoque tradicional. Las líneas futuras de investigación, con lo que concluimos, es que es pertinente y actual el uso complementario de este enfoque para aquellas operaciones de ventas o transformaciones donde haya capital extranjero. El análisis matemático y estadístico es fundamental en el proyecto de escenarios bajo un concepto de lógica difusa porque la existencia de capitales mixtos en nuestro medio, especialmente en Bolivia, hacen que los recursos limitados para grandes inversiones requieran básicamente análisis más matemáticamente fundamentado. Agradecemos mucho el apoyo recibido del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Católica Boliviana en Santa Cruz de la Sierra, especialmente a la Facultad de Ciencias Empresariales, el CEAF de dicha universidad. Gracias.